Encadenado en la oscuridad, esperaba morir. Entonces ella llegó, ciega, inocente, sin saber quién era él. 18 años atrás, él la salvó de ahogarse. Ahora ella era la única que podía salvarlo a él. Antes de seguir, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te enganchó, dame like y sígueme para ver cómo termina esta historia. La nieve caía sobre el monasterio abandonado como un manto de silencio. En la torre este, donde las piedras conservaban aún el olor a incienso y pecado, una figura encadenada observaba la tormenta a través de los barrotes oxidados. El hombre no recordaba su nombre. Hacía 3 años que las cadenas habían reemplazado su identidad, y el frío del calabozo había devorado hasta el último vestigio de quien fue alguna vez. Sus manos, antes acostumbradas al terciopelo y al oro, sangraban ahora por las argollas de hierro. La barba le cubría el rostro como una máscara de olvido, y sus ojos azules, otrora brillantes como zafiros, se habían tornado grises como la ceniza. El prisionero ya no contaba los días, contaba los latidos de su corazón, preguntándose en cuál de ellos cesaría por fin de existir. Afuera los lobos aullaban, o quizás eran los fantasmas de quienes también habían muerto encadenados en aquellas paredes. «Mañana traerán a alguien», murmuró el carcelero, un hombre tuerto de voz ronca, al depositar el cuenco de agua turbia. «Una mujer para que te cuide». El prisionero no respondió. Las palabras habían dejado de tener significado. «Es ciega», continuó el carcelero con una risa cruel. «Así que no esperes compasión cuando vea lo que has hecho». Cuando el hombre se marchó, el prisionero cerró los ojos. En la oscuridad de su memoria, una niña corría entre las rosas de un jardín. Su risa era como campanillas. Y sus ojos lo miraban con una confianza absoluta, antes de que el mundo los condenara a ambos. Llegó al amanecer cuando la niebla aún reptaba entre las lápidas del antiguo cementerio que rodeaba el monasterio. Caminaba con pasos seguros, a pesar de la oscuridad perpetua que habitaba sus ojos. Su bastón de madera golpeaba rítmicamente las piedras del suelo, como el péndulo de un reloj que marcaba el tiempo de una condena. Se llamaba Isabeau Morel, 26 años de vida, 18 de ellos sumida en tinieblas. Su rostro conservaba una belleza austera, pómulos altos, labios delgados, piel pálida como la cera de las velas. Llevaba el cabello castaño recogido en una trenza simple y vestía un hábito gris que la hacía parecer más una monja que una cuidadora de prisioneros. El padre Augustín, quien la había recomendado para aquella tarea, la guió por los corredores húmedos. «El hombre del que cuidarás es peligroso». «Hija mía», advirtió el sacerdote con voz temblorosa, «no pronuncies su nombre, no preguntes por sus crímenes. Simplemente manténlo vivo hasta que la justicia del rey decida su destino». «¿Por qué yo, padre?», preguntó Isabeau. Su voz era suave, pero firme como el acero. «Porque eres la única que no puede ver el monstruo en que se ha convertido. Y quizás, solo quizás, eso sea una misericordia para ambos». Cuando la puerta de hierro se abrió con un gemido de metal oxidado, Isabeau sintió el frío del calabozo penetrar hasta sus huesos. El olor era insoportable. Sudor, sangre seca, desesperación humana. Escuchó el tintineo de cadenas y una respiración irregular, como la de un animal herido. «Déjenos solos», ordenó al guardia. «Señorita, este hombre...» «He dicho que nos deje solos». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Isabeau avanzó con su bastón hasta que sintió la presencia del prisionero. Se arrodilló lentamente, dejando en el suelo una cesta con pan, queso y hierbas medicinales. «No he venido a juzgarte», dijo, aunque no esperaba respuesta. «He venido porque alguien debe recordar que incluso los condenados merecen no morir como bestias». El prisionero observó a aquella mujer ciega con una mezcla de asombro y dolor. Algo en su voz, algo en la cadencia de sus palabras. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz rota por el desuso. Isabeau inclinó la cabeza ligeramente, como si pudiera verlo a través de la oscuridad que habitaba sus ojos. «Isabeau Morel, ¿y tú?». El hombre tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría. «Ya no tengo nombre», susurró finalmente.
Solo soy el prisionero de la torre este. Isabeau asintió. No insistió. Extendió su mano hacia donde calculaba que estaba la suya, y cuando sus dedos rozaron las cadenas, sintió algo que no esperaba, la piel de un hombre que alguna vez fue amado. Entonces te llamaré Theodore, dijo con firmeza, porque ese nombre significa regalo de Dios, y todos somos eso, incluso cuando hemos olvidado cómo serlo. El prisionero sintió algo que no experimentaba hacía 3 años, lágrimas, pero las contuvo porque los monstruos no lloran, y él según todos era un monstruo. Isabeau comenzó a limpiar sus heridas con paños humedecidos en agua de rosas y lavanda. Sus manos, aunque ciegas, eran precisas y delicadas. Mientras trabajaba, tarareaba una canción, una melodía antigua, casi olvidada. El prisionero cerró los ojos. Conocía esa canción. La había escuchado hacía muchos años, en un jardín lleno de rosas, cantada por una niña de ojos claros que tropezó con una raíz y cayó al río. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó con voz estrangulada. Isabeau se detuvo. Una sombra de dolor cruzó su rostro. Me la enseñó alguien que ya no existe, alguien que me salvó de ahogarme cuando era niña, pero que desapareció antes de que pudiera agradecerle. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Las cadenas parecieron pesar 1000 veces más. ¿Qué edad tenías?, susurró el prisionero. 8 años. Perdí la vista días después, por la fiebre que me dio al caer en el agua helada. Pero jamás olvidé su voz. Era la voz de un príncipe de los cuentos, y me prometió que siempre estaría a salvo. El prisionero no pudo contener más las lágrimas. Rodaron por su rostro como ríos de penitencia. Isabeau, que no podía verlas, pero que percibía el temblor de su respiración, inclinó la cabeza. ¿Por qué lloras, Theodore? Porque, respondió con voz quebrada, hay promesas que se rompen, y no hay cadenas más pesadas que esas. En la penumbra del calabozo, 2 almas rotas por el destino se encontraron sin saberlo, unidas por un pasado que ninguno de los dos recordaba completamente, y por un futuro que amenazaba con separarlos para siempre. Los días se transformaron en un ritual de silencios y palabras cuidadosas. Isabeau llegaba cada mañana, cuando el sol apenas rozaba las piedras antiguas del monasterio, trayendo consigo pan recién horneado, agua limpia y ungüentos, para las heridas que las cadenas abrían una y otra vez en la piel del prisionero. Él, que ahora respondía al nombre de Theodore, aunque sabía que era una mentira piadosa, la observaba con una mezcla de asombro y agonía. Cada gesto de aquella mujer, cada inclinación de su cabeza, cada sonrisa tímida que asomaba cuando él aceptaba comer, le recordaba a la niña del jardín. Pero ella no lo sabía. No podía saberlo. ¿Por qué aceptaste este trabajo?, preguntó una tarde, mientras ella limpiaba la celda con movimientos metódicos y precisos. Isabeau se detuvo. Sus manos, que sostenían un trapo húmedo, temblaron ligeramente. Porque en este mundo, Theodore, los ciegos y los prisioneros somos lo mismo, invisibles para quienes tienen ojos sanos y libertad. Pensé que quizás podríamos entendernos. No soy quien crees que soy, murmuró él, y en su voz había tanto dolor que Isabeau sintió un escalofrío. Nadie es quien los demás creen que es, respondió ella con suavidad. Yo era la hija de un comerciante próspero. Ahora soy una carga que el padre Augustín cuida por caridad. Tú eras... ¿Qué eras, Theodore? El prisionero cerró los ojos. Los recuerdos lo asaltaron como lobos hambrientos. El palacio de mármol blanco, los salones llenos de luz y risas, las lecciones de esgrima, la corona que algún día debió ceñir su frente. Y luego, la traición, la acusación, el crimen que nunca cometió pero que todos creyeron que sí. Era alguien que creía en la justicia, dijo finalmente. Y el mundo me enseñó que la justicia es solo un cuento para niños. Isabeau se acercó, se arrodilló frente a él, tan cerca que el prisionero podía ver las pequeñas cicatrices en sus párpados cerrados, marcas de la fiebre que le había robado la vista. Extendió su mano hasta encontrar la de él entre las cadenas. Entonces sé tú la justicia, Theodore, aunque estés encadenado, aunque nadie más lo vea. Algo se rompió dentro del prisionero.
una muralla que había construido con 3 años de odio y desesperación. Las lágrimas cayeron de nuevo, silenciosas y amargas. «¿Por qué eres así?», susurró. «¿Por qué no me temes?». Isabeau sonrió. Era una sonrisa triste, llena de memorias que dolían. «Porque cuando tenía 8 años, alguien me salvó, sin pedirme nada a cambio. Me enseñó que la bondad existe, incluso cuando el mundo parece oscuro. Desde entonces he vivido buscando devolver ese regalo. Y creo que tú lo necesitas más que nadie». El prisionero tembló. Quiso gritarle la verdad. Quiso decirle: «Fui yo. Yo te salvé. Yo fui el príncipe que te sacó del río y te cantó hasta que dejaste de llorar». Pero no pudo, porque si ella descubría quién era realmente, si descubría por qué estaba encadenado en aquel calabozo, el odio que todo el reino sentía hacia él la alcanzaría también. «Isabeau», dijo con voz rota, «si supieras quién soy, si supieras lo que dicen que hice, me odiarías». Ella negó con la cabeza. Sus dedos apretaron los de él con firmeza. «Las cadenas no definen a un hombre, Theodore. Lo que define a un hombre es cómo trata a quienes no pueden defenderse. Y tú me tratas como si fuera algo más que una ciega inútil. Eres mucho más que eso», susurró él. «Eres...» Pero no terminó la frase, porque decirle lo que realmente pensaba, que era la luz en su oscuridad, que era la razón por la que su corazón seguía latiendo, que era el recuerdo más puro de su vida, sería condenarla. Aquella noche, cuando Isabeau se marchó, el prisionero se quedó mirando la luna a través de los barrotes. Y por primera vez en 3 años rezó, no por su libertad, sino porque ella nunca descubriera la verdad. Fue el carcelero tuerto quien plantó la primera semilla de la sospecha. «Qué dulce, la cieguita cuidando al asesino», murmuró una mañana, mientras Isabeau subía las escaleras hacia la torre. Ella se detuvo en seco. Su rostro palideció. «¿Asesino?». El hombre rió con crueldad. «¿No te lo han dicho? Tu Théodore es Edouard Valmont, príncipe heredero del reino, acusado de asesinar a su propio hermano para quedarse con el trono». El bastón de Isabeau golpeó el suelo con fuerza. Su voz, normalmente suave, se tornó acerada. «Eso es mentira». «¿Mentira?». El carcelero escupió. Fue juzgado por el Consejo Real. Las pruebas eran irrefutables. La daga con su escudo heráldico clavada en el corazón del príncipe. Henri, la sangre en sus manos. Los testigos que lo vieron huir. Isabeau sintió que el mundo se tambaleaba. Edouard Valmont, el príncipe, el mismo príncipe que, según las leyendas que circulaban cuando ella era niña, era noble y justo. El mismo príncipe que había desaparecido hace 18 años del palacio para viajar por el reino. «Mientes», repitió, pero su voz era menos firme. «Pregúntale tú misma. Pregúntale por la cicatriz en su palma derecha, la que se hizo el día que salvó a una niña de ahogarse en el río del Jardín Real. Henri siempre se burlaba de él por esa cicatriz. Decía que era la marca de un tonto sentimental». Isabeau no escuchó más. Subió las escaleras con el corazón golpeándole, el pecho como un tambor de guerra. Cuando entró en el calabozo, sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la cesta. «Isabeau, ¿qué ocurre?», preguntó el prisionero alarmado por su palidez. Ella no respondió. Se acercó lentamente, dejó la cesta en el suelo y extendió su mano. «Dame tu mano derecha», ordenó. «¿Qué?». «Tu mano derecha, ahora». Edouard sintió que el mundo se desmoronaba. Lentamente levantó la mano encadenada. Isabeau la tomó entre las suyas y comenzó a explorarla con sus dedos. Recorrió cada línea, cada callosidad, hasta que llegó a la palma. Y allí, bajo la suciedad y las heridas recientes, sintió la cicatriz. Larga, profunda, antigua. «No», susurró ella retrocediendo como si la hubieran quemado. «No puede ser». «Isabeau, escúchame». «¿Eres Edouard Valmont?». Su voz era un grito ahogado. El príncipe asesino, el hombre que mató a su propio hermano. Edouard cerró los ojos. Las cadenas sonaron cuando dejó caer las manos. «Sí, soy Edouard Valmont». «¿Y la niña del río fui yo?». «Sí». Isabeau se llevó las manos al rostro.
Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas y devastadoras. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me mentiste? Porque no quería que el odio que me persigue te alcanzara a ti, respondió él con voz quebrada. Porque eres lo único bueno que me ha pasado en 3 años de infierno. Porque si te hubiera dicho quién soy, me habrías abandonado, y no te culparía. Porque el mundo entero cree que soy un monstruo. ¿Y lo eres?, preguntó ella con voz temblorosa. Mataste a tu hermano. Edward la miró con ojos llenos de agonía. Cada día de estos 3 años me he preguntado si merecía vivir. Si quizás todos tienen razón y soy culpable. Pero te juro por todo lo sagrado, Isabeau, yo no maté a Henri, lo amaba, y alguien me destruyó para ocupar el lugar que me correspondía. Isabeau permaneció inmóvil, su rostro pálido como la muerte, las lágrimas cayendo como lluvia sobre sus mejillas. No sé si puedo creerte, susurró finalmente. Lo sé, respondió Edward, y no te pido que lo hagas. Solo te pido que recuerdes al niño que te salvó en el jardín, antes de que el mundo lo convirtiera en esto. Isabeau giró sobre sus talones y salió del calabozo sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un golpe que resonó como una sentencia de muerte. Edward se quedó solo. Las cadenas pesaban más que nunca. Y por primera vez en 3 años, deseó que el verdugo viniera pronto y terminara con todo. Porque perder a Isabeau dolía más que 1000 condenas. 5 días transcurrieron sin que Isabeau regresara. Fueron los días más largos de la vida de Edward, más largos que los 3 años de encierro, más largos que las noches de tortura, cuando los interrogadores intentaban arrancarle una confesión, más largos que la eternidad de soledad que creía haber dominado. El carcelero tuerto traía agua y pan duro, lanzándolos al suelo con desprecio. La cieguita no volverá, decía con malicia. Nadie vuelve cuando descubre la verdad. Edward no respondía. Había vuelto al silencio absoluto, a la oscuridad interior que lo había protegido durante tanto tiempo. Pero ahora esa oscuridad estaba habitada por el fantasma de Isabeau, su voz suave, sus manos delicadas curando sus heridas, su risa tímida cuando él intentaba hacer algún comentario que aliviara la pesadez del calabozo. La 6ª noche, cuando la luna llena iluminaba los barrotes con luz plateada, escuchó pasos en las escaleras, pasos que conocía, el golpeteo rítmico del bastón contra la piedra. Su corazón se detuvo, la puerta se abrió lentamente. Isabeau entró, pero no se acercó. Permaneció junto al umbral, su rostro oculto entre las sombras, su respiración irregular. Pensé que no regresarías, dijo Edward con voz ronca. Yo también lo pensé, respondió ella. El silencio que siguió era denso, cargado de todas las palabras no dichas, de todas las preguntas sin respuesta. ¿Por qué has vuelto?, preguntó él finalmente. Isabeau apretó su bastón con fuerza. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Porque he pasado 6 días tratando de odiarte. 6 días recordando las historias que todos cuentan sobre el príncipe asesino. 6 días intentando convencerme de que el hombre que me salvó cuando era niña no puede ser el mismo, que mató a su hermano a sangre fría. ¿Y qué has decidido? Ella dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus manos buscaron en la oscuridad hasta que encontraron las cadenas y luego, más arriba, el rostro de Edward. Sus dedos recorrieron sus mejillas hundidas, su barba enmarañada, la línea de su mandíbula. Que los ojos mienten, susurró. Y yo, que no tengo ojos, debo confiar en lo único que nunca me ha fallado, mi corazón. Y mi corazón me dice que eres inocente. Edward sintió que algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Tomó las manos de Isabeau, entre las suyas encadenadas, y las apretó con una desesperación que era casi dolorosa. No merezco tu fe, dijo con voz estrangulada. No después de haberte mentido. Mentiste para protegerme, respondió ella. Lo entiendo ahora, pero necesito que confíes en mí, Edward. Necesito que me cuentes la verdad, toda la verdad. No como el príncipe acusado, sino como el hombre que eras antes de que todo esto sucediera. Edward cerró los ojos. La luna llena bañaba el calabozo con una luz fantasmal, y por primera vez en 3 años comenzó a hablar. No de la acusación, no del juicio, sino de antes.
de cuando era un niño que corría por los jardines del palacio persiguiendo mariposas, de cuando su hermano Henri, 8 años menor que él, lo seguía a todas partes con una adoración que rompía el corazón, de cuando su madre, la reina Marguerite, todavía vivía y les leía cuentos antes de dormir. Henri no era mi rival, dijo Edward, y su voz era pura agonía. Era mi alegría. Cuando nació, yo tenía 8 años. Lo tomé en brazos y le prometí que siempre lo protegería, que nunca dejaría que nada malo le sucediera. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control. Y fallé. Fallé de la peor manera posible. Porque alguien lo mató, Isabeau. Alguien clavó mi daga en su corazón y lo dejó morir en mi habitación. Y yo llegué demasiado tarde. Lo encontré allí, sangrando, muriendo. Sus últimas palabras fueron: «Edouard, te perdono». Isabeau sintió que se le rompía el corazón. Se acercó más hasta que su frente tocó la de él. «¿Te perdono?», susurró. «¿Por qué diría eso si no pensaba que habías hecho nada?» «Eso es lo que me ha mantenido vivo», respondió Edouard. «Esas palabras. Porque si Henri me perdonó, significa que sabía que yo no lo había herido. Significa que en sus últimos momentos supo la verdad. Y si él lo supo, entonces alguien más también la sabe». «¿Quién te acusó?» «Mi tío, Lord Armand Valmont, hermano de mi padre, consejero del rey. Él fue quien encontró las pruebas. Él fue quien reunió a los testigos. Él fue quien convenció al Consejo Real de que yo era culpable». Isabeau se quedó inmóvil. Su mente trabajaba rápidamente. «¿Y quién heredaría el trono si tú eres ejecutado?» Edouard la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres más astuta de lo que todos piensan». Responde la pregunta. «Mi tío Armand es el siguiente en la línea de sucesión. Mi padre murió hace 5 años. Henri murió hace 3. Si yo muero, el trono es suyo». El silencio que siguió era estruendoso. Isabeau se sentó lentamente en el suelo frío, su bastón a su lado, su mente procesando la terrible verdad que acababa de descubrir. «Te tendieron una trampa», dijo finalmente. «Una trampa perfecta. Mataron a tu hermano con tu propia daga. Te incriminaron ante el Consejo y te dejaron pudrir aquí mientras toman el poder que te pertenece». «Sí», respondió Edouard con amargura, «y no hay forma de probarlo. Todos los testigos declararon en mi contra. Todos los documentos están sellados. Y yo soy solo un prisionero en una torre olvidada, esperando el día en que decidan ejecutarme». Isabeau se puso de pie con determinación renovada. Sus ojos ciegos parecían arder con una luz interior. «Entonces haremos lo que nadie espera», dijo con fiereza. «Encontraremos la verdad y salvaremos tu vida». Edouard la miró como si hubiera perdido la razón. «Isabeau, es imposible. El reino entero cree que soy culpable. El consejo, la nobleza, el pueblo, todos quieren verme muerto». Ella se acercó y tomó su rostro entre sus manos. «Hace 18 años, un príncipe salvó a una niña de Birchetoussaint, a ahogarse sin importarle que fuera solo la hija de un comerciante, sin importarle que no le debía nada. La salvó porque era lo correcto. Ahora esa niña, aunque ciega, aunque frágil, hará lo mismo por él, porque es lo correcto». Edouard sintió algo que no había sentido en 3 largos años: esperanza, y era más aterradora que la desesperación. La mañana siguiente Isabeau no llegó sola. Con ella venía una mujer anciana de ojos negros y penetrantes, vestida con ropajes oscuros que olían a hierbas y humo. Caminaba encorvada sobre un bastón retorcido, pero su mirada era afilada como un cuchillo. «Edouard Valmont», dijo la anciana con voz rasposa, «el príncipe caído. ¿Cuánto has cambiado desde que eras un niño corriendo por los jardines del palacio?» Edouard la observó con cautela. «¿Y quién eres?» «Madame Voss», respondió la mujer. «Fui sirvienta en el palacio durante 40 años. Cuidé de ti cuando tu madre murió. Limpié tus lágrimas cuando te despertabas gritando por las pesadillas». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Edouard. «Madame Voss, pensé que habías muerto». «Para el palacio sí, me despidieron cuando tu tío Armand tomó el control. Demasiadas preguntas incómodas», decía. «Demasiada lealtad a la vieja guardia». Isabeau intervino, su voz urgente. «Madame Voss estuvo en el palacio la noche que Henri murió. Ella vio algo.
La anciana asintió lentamente. Se acercó a los barrotes, sus ojos fijos en Edouard. Vi a tu tío entrando a tus aposentos 2 horas antes de que encontraras el cuerpo. Llevaba algo envuelto en terciopelo negro. Cuando salió, sus manos temblaban. Edouard se levantó con brusquedad, las cadenas resonando. ¿Por qué no testificaste? ¿Por qué no dijiste nada en el juicio? ¿Crees que me llamaron a testificar? La voz de la anciana era amarga. Nadie quería escuchar a una vieja sirvienta, y cuando intenté hablar con los guardias, me amenazaron con acusarme de cómplice. Así que huí. Viví escondida estos 3 años, esperando una oportunidad de hacer justicia. Isabeau se acercó a las rejas. Madame Voss conoce a alguien en el consejo. Real. Alguien que tiene dudas sobre tu culpabilidad. Lord Beaumont. ¿Lo recuerdas? Edouard sintió una punzada de esperanza. Beaumont era amigo de mi padre. Un hombre honrado. Pero él votó a favor de mi condena. Porque no tenía pruebas de lo contrario, explicó la anciana. Pero si pudiéramos mostrarle lo que yo vi, si pudiéramos encontrar alguna evidencia que vincule a Armand con el crimen... Es demasiado peligroso, interrumpió Edouard. Si Armand descubre que están investigando, las matará. A ambas. Isabeau se arrodilló frente a él, tomando sus manos encadenadas. Ya estamos en peligro, Edouard. Desde el momento en que decidí creerte. Desde el momento en que Madame Voss decidió buscarme y contarme la verdad. No podemos retroceder ahora. Isabeau tiene razón, agregó la anciana. Tu ejecución está programada para dentro de 2 lunas. La noche del solsticio de invierno. Armand quiere que sea público, un espectáculo para el pueblo. Después será coronado rey. 2 lunas, 60 días. Edouard cerró los ojos. 60 días para probar su inocencia, para desenmascarar a un asesino que controlaba el reino entero, para salvar su vida. Era imposible. Pero miró a Isabeau, con sus ojos ciegos, que parecían ver más que cualquier persona con vista, con su determinación inquebrantable, con su fe en él, y supo que no podía rendirse, no mientras ella creyera en él. «Está bien», dijo finalmente. «¿Qué necesitamos hacer?» Madame Voss sacó un pergamino doblado de entre sus ropas. «Necesitamos 3 cosas. Primero, el testimonio de alguien que estuviera cerca de Armand esa noche. Hay un mayordomo, Pierre Leclerc, que servía en el ala oeste. Si podemos encontrarlo y convencerlo de hablar... ¿Dónde está ahora?», preguntó Isabeau. «Desapareció días después del juicio. Pero tengo razones para creer que está escondido en el monasterio de Saint-Michel, a 3 días de viaje de aquí. Iré yo», dijo Isabeau sin dudar. «No», Edouard tiró de las cadenas con furia. «Es demasiado peligroso. Los caminos están llenos de bandidos, de soldados de Armand. Una mujer sola, ciega...» «No iré sola», lo interrumpió Isabeau con calma. «Madame Voss vendrá conmigo. Y he vivido ciega durante 18 años, Edouard. Sé cuidarme». «Isabeau, por favor». Ella le tocó el rostro con ternura. «Tú me salvaste una vez sin pensarlo 2 veces. Ahora déjame salvarte a ti». Edouard sintió que el corazón se le rompía y se llenaba de amor al mismo tiempo. Tomó la mano de Isabeau y la besó con reverencia. «Si te pasa algo, si algo te sucede por mi culpa, entonces habrá valido la pena», respondió ella simplemente. «Porque algunas causas merecen cualquier sacrificio». Madame Voss carraspeó, interrumpiendo el momento. «Necesitamos también la daga, el arma del crimen. Armand la guarda en su habitación privada, en una caja de hierro. Si pudiéramos examinarla...» «Yo puedo entrar al palacio», dijo una voz desde las sombras. Todos giraron. En el umbral de la puerta estaba el carcelero tuerto. Pero su expresión no era de burla ni crueldad. Era de determinación. «¿Germain?» Edouard lo miró con incredulidad. «¿Tú?» El carcelero escupió al suelo. «Tu tío me prometió oro si te vigilaba bien. Pero el oro no vale nada si viene manchado con la sangre de un inocente. Y yo serví a tu padre durante 20 años antes de terminar aquí. Le debo esto». Madame Voss lo estudió con desconfianza. «¿Cómo sabemos que no nos traicionarás?» Germain se quitó el parche del ojo, revelando la cicatriz que lo atravesaba. «Porque tu tío me hizo esto cuando cuestioné las pruebas contra Edouard.
Me dijo que si volvía a abrir la boca, perdería algo más que un ojo. Así que sí, madame, tengo mis razones para querer verlo caer. Edouard sintió que el mundo se tambaleaba. En 3 años de encierro había perdido toda fe en la humanidad, y ahora 3 personas arriesgaban sus vidas por él. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hacen esto? Isabeau sonrió. Porque el mundo tiene suficientes monstruos, Edouard, y tú no eres uno de ellos. Aquella noche, en un calabozo olvidado de un monasterio en ruinas, 4 almas rotas por la injusticia sellaron un pacto que los llevaría a desenmascarar una conspiración, a desafiar al poder mismo y a arriesgar todo por una única verdad. Y a veces la justicia no viene de los tronos ni de los consejos, viene de los corazones que se niegan a rendirse. El amanecer llegó teñido de gris cuando Isabeau y Madame Voss partieron hacia el monasterio de Saint-Michel. La niebla se aferraba a la tierra como un presagio, y el viento susurraba advertencias entre los árboles desnudos. Llevaban pocas provisiones: pan, queso curado, agua y una pequeña bolsa con monedas de plata que Germain había conseguido vendiendo sus propias pertenencias. Edouard las observó partir desde los barrotes de su celda, el corazón oprimido por un miedo que no había sentido ni siquiera cuando lo condenaron. Ver a Isabeau alejarse, vulnerable en un mundo que no podía ver, era una tortura peor que las cadenas. «Volveré», había dicho ella tocando su rostro una última vez. «Te lo prometo». Y él, que había aprendido a no creer en promesas, se aferró a esa con una desesperación que dolía. Los primeros 2 días de viaje transcurrieron sin incidentes. Madame Voss guiaba a Isabeau por los senderos menos transitados, evitando las rutas principales donde los soldados de Lord Armand patrullaban buscando disidentes. Dormían en graneros abandonados, comían poco y hablaban menos. Pero en la tarde del tercer día, cuando el monasterio de Saint-Michel comenzaba a dibujarse en el horizonte, con sus torres grises y sus muros cubiertos de hiedra, la fortuna se volvió contra ellas. «Alto ahí», ordenó una voz áspera. 4 hombres a caballo bloquearon el camino. No eran soldados regulares. Eran algo peor, mercenarios. Sus armaduras estaban sucias, sus armas melladas por el uso excesivo, y sus ojos tenían esa mirada vacía de quienes han matado tantas veces que ya no sienten nada. 2 mujeres solas en el camino. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba toda la cara, sonrió mostrando dientes podridos. «Qué peligroso. ¿No saben que estos bosques están llenos de ladrones?» Madame Voss se adelantó, su bastón firme en el suelo. «Somos peregrinas. No tenemos nada de valor». «Oh, yo diría que tienen algo», respondió el mercenario, su mirada fija en Isabeau. «Una cara bonita vale mucho en ciertos lugares, especialmente si es delicada». Isabeau apretó su bastón con fuerza. No podía verlos, pero podía sentir la maldad emanando de ellos como un hedor. «Déjennos pasar», dijo con voz firme, aunque el miedo le oprimía la garganta. El líder se bajó del caballo lentamente. Sus botas pesadas resonaron contra el suelo mientras se acercaba. «¿O qué? Que va a ser una ciega y una vieja contra 4 hombres armados». Lo que sucedió después fue tan rápido que los mercenarios apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Madame Voss lanzó un puñado de polvo a los ojos del líder, quien gritó y retrocedió cegado. Al mismo tiempo, Isabeau giró su bastón con precisión sorprendente y golpeó las rodillas de otro mercenario, haciéndolo caer. «¡Corran!», gritó la anciana. Pero no llegaron lejos. Los otros 2 mercenarios las alcanzaron en segundos. Uno agarró a Isabeau por los hombros, tirándola al suelo. Ella gritó, su bastón rodando fuera de su alcance. «¡Malditas brujas!», rugió el líder, todavía frotándose los ojos. «Las venderemos a ambas. O mejor aún», pero no terminó la frase. Una flecha silbó en el aire y se clavó en su garganta. El hombre cayó como un saco de piedras, sus ojos muy abiertos en shock. Los otros mercenarios giraron, buscando al atacante, pero el bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Otra flecha. Esta vez atravesó el ojo de uno de los hombres que sujetaba a Isabeau. Él la soltó
y cayó muerto antes de tocar el suelo. ¡Hay un arquero!, gritó uno de los supervivientes. ¡Escondan! Una tercera flecha le atravesó el corazón. Cayó sin terminar la frase. El último mercenario, presa del pánico, intentó montar su caballo. No llegó a subir. Una figura emergió de entre los árboles, rápida y silenciosa como un espectro. Un hombre alto, vestido con ropas oscuras y una capucha que ocultaba su rostro. En su mano derecha, un arco largo de madera de tejo. En la izquierda, una daga que brillaba con la luz del atardecer. No usó ni el arco ni la daga. Simplemente golpeó al mercenario en la sien con el puño de su arma. El hombre cayó inconsciente. El desconocido se acercó a Isabeau, quien permanecía en el suelo temblando. Le extendió la mano. ¿Estás herida? Su voz era joven, pero había en ella una dureza que hablaba de años de supervivencia. Isabeau, sin poder verlo, dudó. ¿Quién eres? Alguien que odia a los que atacan a mujeres indefensas, respondió él. Simplemente. ¿Puedes levantarte? Madame Voss, recuperada del susto, estudió al desconocido con ojos suspicaces. ¿Por qué nos ayudas? El hombre bajó su capucha. Era joven, quizás 25 años, con cabello negro azabache y ojos de un gris tormentoso. Su rostro era angular, marcado por una cicatriz fina que iba desde la ceja izquierda hasta la mejilla. No era apuesto en el sentido convencional, pero había algo magnético en él. «Porque estas tierras están podridas», dijo con amargura. «Y si no hacemos nada, todos terminaremos como estos desgraciados, vendiendo nuestras almas por monedas de plata». «¿Cómo te llamas?», preguntó Isabeau poniéndose de pie con su ayuda. «Raphael Corvin». «Y ustedes están yendo al monasterio de San Michel, ¿verdad?». Las dos mujeres intercambiaron miradas de alarma. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Madame Voss con voz acerada. Rafael señaló los cuerpos de los mercenarios. «Porque estos hombres trabajaban para Lord Armand Valmont, y hace 3 días recibieron órdenes de vigilar todos los caminos que llevan a Saint-Michel. Están buscando algo, o a alguien». Isabeau sintió que el mundo se tambaleaba. «Nos descubrió. Armand sabe que estamos investigando». «No necesariamente», intervino Rafael, «pero sí sabe que alguien está haciendo preguntas. Tiene espías en todas partes. Y si llegan al monasterio sin protección, las encontrarán». «¿Y tú nos protegerás?», preguntó Madame Voss con escepticismo. «¿Por qué?». Rafael las miró durante un largo momento. Luego, con movimientos lentos, se quitó el guante de su mano izquierda. En la palma tenía una marca, un escudo heráldico quemado en la piel. «Porque yo también fui prisionero de Armand», dijo con voz cargada de odio. «Y sé que Edouard Valmont es inocente. Porque yo estaba en el palacio la noche que mataron al príncipe, Henri, y sé quién lo hizo realmente». El silencio que siguió era absoluto. Isabeau extendió su mano temblando hasta tocar la marca en la palma de Rafael. «Cuéntanos», susurró, «cuéntanos todo». Y allí, rodeados por los cuerpos de los mercenarios caídos, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de sangre, Raphael Corvin comenzó a hablar. Y su historia era tan oscura, tan terrible, que Isabeau comprendió que la conspiración contra Edouard era mucho más profunda de lo que jamás habían imaginado. Raphael Corvin había sido guardia personal del príncipe Henri, no un guardia cualquiera, el mejor espadachín de su generación, elegido personalmente por el propio Henri cuando cumplió 18 años. «D'Angry era diferente», dijo Rafael mientras las guiaba por un sendero oculto hacia el monasterio. No como los otros nobles. Le importaba la gente. Los pobres, los huérfanos, los olvidados. Gastaba su propia fortuna en hospitales y escuelas. Edouard lo amaba por eso. Decía que Henri era mejor que él, más puro. Se detuvo, su rostro contorsionándose con dolor. La noche del asesinato, Henri me pidió que lo escoltara a los aposentos de Edouard. Dijo que tenía algo urgente que discutir con su hermano. Algo sobre Lord Armand. Había descubierto algo terrible en los libros de cuentas del reino. Isabeau contuvo la respiración. ¿Qué había descubierto? Que Armand había estado desviando fondos del tesoro real durante años. Millones en oro. Los usaba para comprar lealtades, para armar su propio ejército privado. Henri tenía las pruebas.
documentos firmados, testimonios de mercaderes sobornados. Y va a exponerlo ante el Consejo Real a la mañana siguiente. Madame Voss maldijo en voz baja. Por eso lo mataron. Cuando llegamos a los aposentos de Edward, él no estaba, continuó Rafael. Había salido a cabalgar como hacía cada noche. Henry decidió esperarlo, me pidió que vigilara la puerta. Yo obedecí. Pero entonces, su voz se quebró. Entonces vi a Lord Armand subiendo las escaleras. Venía con 2 hombres encapuchados. Cuando me vieron, Armand sonrió y dijo: Rafael, muchacho, qué bueno que estás aquí. El príncipe Henry te necesita adentro. Era una trampa, susurró Isabeau. Entré. Henry estaba revisando unos pergaminos en el escritorio. Le dije que su tío estaba afuera. Él palideció. Dijo: no dejes que entre. Rafael, es peligroso. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Los 2 hombres encapuchados entraron, y se detuvo, respirando pesadamente. Yo intenté protegerlo. Saqué mi espada. Maté a uno de los encapuchados. Pero el otro era demasiado rápido. Me golpeó por detrás. Cuando desperté estaba tirado en el suelo. Henry estaba muerto, con la daga de Edward en el pecho. Y Armand estaba de pie sobre mí, sonriendo. Las lágrimas rodaban por su rostro. Me dijo: nadie te creerá, muchacho. Todos pensarán que tú ayudaste a Edward a matar a su hermano. A menos que desaparezcas. Me marcó con hierro candente. Me dijo que esa marca me identificaría como traidor si alguna vez volvía. Y me dejó ir, como a un perro apaleado. Isabeau sintió una furia ardiente crecer en su pecho. ¿Por qué no fuiste ante el consejo? ¿Por qué no testificaste? ¿Testificar? Rafael rió amargamente. ¿Con qué pruebas? Mi palabra contra la de un lord del reino. Además, Armand había plantado testigos. Gente que juró haber visto a Edward entrando a sus aposentos esa noche. Gente que juró haber escuchado una discusión violenta, todo cuidadosamente orquestado. Madame Voss lo observó con compasión. Has vivido 3 años escondiéndote. 3 años cazando, corrigió Rafael. He seguido el rastro de Armand. He descubierto sus secretos. Sé dónde guarda las pruebas del desvío de fondos. Sé quiénes son sus mercenarios. Sé dónde están los documentos que lo incriminan. Y sé que Pierre Leclerc, el mayordomo que buscan, tiene algo más. El testimonio de la cocinera que vio a Armand saliendo de las cocinas esa noche con un paquete ensangrentado. Entonces ven con nosotros, dijo Isabeau con urgencia. Ayúdanos a salvar a Edward. Rafael la miró durante un largo momento. Luego asintió. He esperado 3 años por esta oportunidad. Por la oportunidad de limpiar el nombre de mi príncipe, de vengar a Henry, de destruir al hombre que convirtió mi vida en un infierno. Extendió su mano. Pero necesito que me prometan algo. Cuando todo esto termine, cuando Armand esté frente al consejo y la verdad salga a la luz, yo quiero estar allí. Quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que ha perdido. Isabeau tomó su mano sin dudar. Te lo prometo. Mientras el monasterio de Saint-Michel se alzaba ante ellos en la distancia, 3 almas unidas por el dolor y la sed de justicia avanzaron hacia su destino. No sabían que en aquel lugar sagrado los esperaba no solo Pierre Leclerc, sino una revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre la noche del asesinato, porque algunos secretos son tan oscuros que ni siquiera los muertos pueden guardarlos para siempre. Mientras tanto, en el calabozo del monasterio abandonado, Edouard Valmont contaba los días con marcas en la pared. 55 días hasta su ejecución. 55 días para que Isabeau regresara con la verdad. 55 días para que su vida tuviera sentido de nuevo. Y mientras la luna llena iluminaba su celda, rezó por primera vez en 3 años con verdadera fe. No por su salvación, sino por la de ella. Porque había aprendido que el amor verdadero no es aquel que te salva, es aquel por el que estás dispuesto a condenarte. El monasterio de Saint-Michel se alzaba como una fortaleza de piedra gris contra el cielo plomizo. Sus muros, construidos siglos atrás por monjes guerreros, habían resistido invasiones, plagas y el paso despiadado del tiempo. Ahora albergaba a una orden silenciosa de frailes que habían hecho voto de no hablar
jamás, comunicándose solo a través de gestos y escritura. Era el escondite perfecto para un hombre que no quería ser encontrado. Rafael condujo a las mujeres por una entrada lateral, casi invisible entre la hiedra que cubría los muros. Un fraile anciano, con barba blanca hasta el pecho, los recibió con una inclinación de cabeza. Sus ojos, aunque velados por la edad, brillaban con inteligencia. «Hermano Matías», dijo Rafael con respeto, «necesitamos hablar con Pierre Leclerc». El fraile asintió lentamente. Con movimientos deliberados, escribió en una tablilla de cera: «El hombre que buscan está en la capilla. Pero deben saber, hay otros buscándolo también. Llegaron hace 2 días. Hombres armados. Preguntan por él en las aldeas cercanas». Isabeau sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Armand sabe que está aquí. Entonces no tenemos tiempo que perder», dijo Madame Bosch con urgencia. «Llévanos con él, hermano. Por favor». El fraile los guió a través de corredores oscuros, iluminados solo por velas. El silencio del monasterio era tan profundo que se podían escuchar sus propios latidos. Finalmente, llegaron a una capilla pequeña, casi escondida en el ala norte. Allí, arrodillado frente al altar, con las manos juntas en oración, estaba Pierre Leclerc. Era un hombre de mediana edad, delgado hasta los huesos, con cabello canoso y ojos hundidos, que hablaban de noches sin dormir. Cuando escuchó pasos, giró con brusquedad, su mano yendo instintivamente hacia un cuchillo oculto en su cinturón. «¿Quiénes son ustedes?». Su voz temblaba. «Amigos de Edouard Valmont», respondió Rafael, alzando las manos en señal de paz. «Venimos a buscar la verdad». Pierre retrocedió, negando con la cabeza violentamente. «No, no puedo. Si hablo me matarán, a mí y a mi familia». «Tu familia ya no está segura», intervino Madame Bosch con dureza. «Armand tiene mercenarios buscándote. Si te encuentran, torturarán hasta el último nombre que conozcas. Tu esposa, tus hijos. Nadie estará a salvo». El hombre se derrumbó sobre el banco de madera, enterrando el rostro entre las manos. ¿Por qué tuve que verlo? ¿Por qué no cerré los ojos y seguí caminando? Isabeau se acercó lentamente. Se arrodilló frente a él, buscando su rostro con las manos como hacía siempre. «Porque eres un hombre bueno», dijo con suavidad. «Y los hombres buenos no pueden ignorar la injusticia, aunque eso los condene. Dime, Pierre, dime lo que viste. No por Edouard, por tu propia alma». Pierre levantó la mirada. Observó a aquella mujer ciega, con su expresión serena pero determinada, y algo dentro de él se quebró. «Estaba llevando ropa limpia al ala oeste», comenzó con voz temblorosa. «Era pasada la medianoche. Todos dormían. Entonces vi a Lord Armand subiendo las escaleras. Llevaba algo bajo su capa, algo que goteaba. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Lo seguí. No sé por qué. Quizás intuición. Quizás maldita curiosidad. Lo vi entrar en los aposentos del príncipe Edouard. Escuché voces, una discusión. Y luego, un grito. Un grito que jamás olvidaré. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando Armand salió tenía sangre en las manos. Sangre real. Me vio. Me miró directamente a los ojos y sonrió. Sonrió como si fuera lo más natural del mundo. Y dijo: «Pierre, si valoras tu vida y la de tus hijos, no has visto nada esta noche». «¿Entendido? Pero había alguien más contigo», dijo Rafael con urgencia. Madame Bosch mencionó a una cocinera. Pierre asintió. Margot Blanchard. Ella estaba en las cocinas preparando pan para el desayuno. Vio a Armand pasar con el paquete. Lo vio entrar a los aposentos y lo vio salir cubierto de sangre. «Testificamos juntos ante alguien en quien confiábamos». «¿Ante quién?», preguntó Isabeau. «Ante Lord Beaumont. 2 días después del asesinato. Le contamos todo. Le suplicamos que nos protegiera, que llevara nuestro testimonio ante el consejo. Pero…» Su voz se quebró completamente. «Pero Beaumont dijo que nuestras palabras no serían suficientes, que necesitábamos pruebas físicas, que Armand era demasiado poderoso, y nos aconsejó huir. Nos dio dinero. Nos dijo que desapareciéramos antes de que Armand nos borrara del mundo». Madame Bosch maldijo entre dientes. «Beaumont es un cobarde». «Beaumont es un político», corrigió Rafael amargamente.
Sabe cuándo luchar y cuándo sobrevivir. Pero si tuviéramos suficientes pruebas, si pudiéramos presentar un caso irrefutable ante el consejo entero, ¿dónde está Margot ahora?, interrumpió Isabeau. Necesitamos su testimonio también. Pierre palideció aún más, si es que eso era posible. Margot está muerta. La encontraron ahogada en el río 3 semanas después del juicio. Dijeron que fue un accidente, pero yo sé la verdad. Armand la mandó matar porque ella no huyó lo suficientemente rápido. El silencio que siguió era denso como plomo. Isabeau apretó los puños, sintiendo una rabia ardiente crecer en su pecho. «Entonces, tú eres el único testigo que queda», dijo con voz temblorosa. «La única persona viva que puede incriminar a Armand directamente». «Por eso me escondo aquí», respondió Pierre. «Por eso rezo cada noche para que no me encuentren. Porque sé que el día que salga de estos muros, estaré muerto». Raphael se inclinó hacia adelante, su voz urgente. «Pierre, escúchame. La ejecución de Edouard está programada para dentro de 55 días. Si no actuamos ahora, un hombre inocente morirá. Y Armand se convertirá en rey, un rey que ha asesinado, robado y corrompido todo lo que tocaba. ¿Vas a permitir eso? ¿Qué quieres que haga?», gritó Pierre desesperado. «Soy un hombre, un mayordomo sin poder, sin influencia. ¿Cómo voy a derrotar a alguien como Armand?». Isabeau se puso de pie. Su voz, cuando habló, era firme como el acero. «No vas a derrotarlo solo. Lo derrotaremos juntos. Tú, Raphael, Madame Voss, yo. Y hay otros. Un carcelero que Armand mutiló. Un príncipe que ha soportado 3 años de tortura sin confesar un crimen que no cometió. Juntos somos más fuertes que él». Pierre la miró como si viera a un ángel. «¿Cómo puedes tener tanta fe? Eres ciega. Has perdido tanto. Y aún así, porque alguien me enseñó que la bondad existe», respondió Isabeau simplemente. «Y no voy a dejar que esa lección muera encadenada en un calabozo». Lentamente Pierre Leclerc asintió. Era un asentimiento pequeño, tembloroso, pero estaba allí. «Está bien», susurró, «testificaré, pero necesitarán más que mi palabra. Necesitarán las pruebas que Henri reunió sobre el desvío de fondos. Y esas están en la biblioteca privada de Armand», terminó Raphael. «Lo sé, y sé cómo entrar». Madame Voss lo miró con sorpresa. «¿Cómo?». Una sonrisa oscura cruzó el rostro de Raphael. «Porque pasé un año trabajando como jardinero en el palacio después del asesinato. Nadie nota a los sirvientes. Y los sirvientes lo ven todo». Isabeau sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Entonces tenemos un plan. Pierre testificará. Raphael recuperará los documentos. Yo convenceré a Lord Beaumont de que nos escuche». «¿Y si Beaumont se niega?», preguntó Madame Voss. Isabeau sonrió. Era una sonrisa sin humor, llena de determinación feroz. «Entonces haremos lo que Armand menos espera. Llevaremos la verdad directamente al pueblo y dejaremos que ellos decidan quién merece el trono». El viaje de regreso fue diferente. Ya no eran 2 mujeres vulnerables huyendo en la noche. Eran 4 conspiradores unidos por un propósito común, cada uno con su papel en la trama que estaban tejiendo para derribar a un tirano. Pierre Leclerc viajaba escondido bajo una capa con capucha, su rostro oculto. Raphael iba adelante, sus ojos escaneando constantemente el camino en busca de emboscadas. Madame Voss e Isabeau caminaban juntas, sus conversaciones llenas de planes y contingencias. Pero en la tercera noche, cuando acamparon en una cueva escondida entre las montañas, Isabeau se alejó del grupo. Necesitaba estar sola con sus pensamientos, con sus miedos. Raphael la encontró sentada en la entrada de la cueva, mirando hacia el valle oscuro, con ojos que no veían pero que parecían percibir más que los de cualquier vidente. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose junto a ella. «En Edouard», respondió ella simplemente. «En cómo debe sentirse esperando en esa celda, sin saber si volveremos, sin saber si todo esto terminará siendo en vano». Raphael guardó silencio durante un largo momento. «¿Lo amas?». Isabeau se tensó. Nadie le había preguntado eso directamente. Ni siquiera ella se lo había preguntado a sí misma. «No lo sé», susurró finalmente. «Solo sé que cuando pienso en un mundo sin él, algo dentro de mí se rompe
y cuando pienso en salvarlo, siento que podría mover montañas con mis propias manos. Eso es amor, dijo Rafael con suavidad, el tipo de amor que cambia el destino. ¿Tú has amado así?, preguntó Isabeau. El rostro de Rafael se ensombreció. Una vez, hace mucho tiempo, era una de las damas de compañía de la reina. Se llamaba Celeste. Tenía una risa que iluminaba habitaciones enteras y ojos verdes como el mar. ¿Qué le pasó? Armand, respondió con voz cargada de odio. Cuando me marcó y me obligó a huir, ella intentó seguirme. La encontraron en la frontera, la acusaron de traición y la encerraron en una mazmorra. Murió de fiebre 3 meses después. Nunca pude despedirme. Isabeau extendió su mano y tocó la de él. Lo siento. Por eso hago esto, dijo Rafael. No solo por Edouard, no solo por Henri, sino por Celeste. Por todos los que Armand ha destruido. Por todos los que merecen justicia y nunca la tendrán a menos que alguien se levante. Permanecieron en silencio, 2 almas rotas por la misma mano cruel, unidas por el deseo de venganza y redención. Cuando todo esto termine, dijo Isabeau suavemente, cuando Armand pague por lo que hizo, ¿qué harás? Rafael miró hacia el cielo estrellado. No lo sé. Quizás busque un lugar tranquilo, un lugar donde pueda olvidar. O quizás finalmente pueda descansar. Todos merecemos descansar, murmuró Isabeau. Pero primero merecemos ganar. Al 4.º día llegaron al monasterio abandonado cuando el sol comenzaba a ponerse. Germain Los esperaba en la puerta, su expresión tensa. Gracias a Dios que han vuelto, dijo con alivio. Edouard está mal. No ha comido en días. No habla. Creo que había perdido la esperanza. Isabeau no esperó más. Corrió por los corredores con una certeza que desafiaba su ceguera, su bastón golpeando el suelo en un ritmo frenético. Subió las escaleras de 2 en 2, sin importarle tropezar, y cuando llegó a la puerta del calabozo, la abrió de golpe. Edouard, el prisionero, que estaba sentado contra la pared con la mirada perdida, levantó la cabeza lentamente. Cuando vio a Isabeau, cuando escuchó su voz, algo en él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Isabeau susurró, y su voz era la de un hombre que había visto el infierno y acababa de encontrar el camino de regreso. Ella corrió hacia él, cayendo de rodillas y abrazándolo con una fuerza que no sabía que poseía. Las cadenas resonaron, pero a ninguno de los dos les importó. Estoy aquí, sollozó ella. Estoy aquí, y tenemos una oportunidad, Edouard. Una oportunidad real de salvarte. Edouard la abrazó con brazos temblorosos, enterrando el rostro en su cabello. Pensé que no volverías. Pensé que te había perdido. Nunca, dijo ella con fiereza, nunca me perderás, porque algunas promesas son más fuertes que las cadenas. Y te prometí que te salvaría. Cuando finalmente se separaron, Isabeau le contó todo, sobre Rafael, sobre Pierre, sobre los documentos, sobre el plan. Edouard la escuchó con una mezcla de asombro, esperanza y terror. Es demasiado peligroso, dijo cuando ella terminó. Si algo sale mal. Entonces algo sale mal, lo interrumpió ella. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras te ejecutan por un crimen que no cometiste. Edouard tomó su rostro entre sus manos encadenadas. La miró como si quisiera memorizar cada detalle, cada línea, cada imperfección. ¿Cómo alguien como tú puede existir en un mundo tan cruel? Isabeau sonrió. Era una sonrisa triste pero llena de esperanza. Porque alguien como tú me enseñó que la bondad vale la pena, incluso cuando duele. Y allí, en ese calabozo oscuro, con las cadenas resonando y el mundo conspirando contra ellos, Edouard hizo algo que no había hecho en 3 largos años. Besó a Isabeau. Fue un beso suave, casi reverente, un beso que sabía a lágrimas y esperanza, un beso que era tanto una promesa como una despedida, porque ambos sabían que lo que venía a continuación los pondría a prueba de formas que no podían imaginar. Y cuando se separaron, Isabeau susurró contra sus labios: 50 días, Edouard. En 50 días, o estás libre, o estoy muerta intentándolo. Edouard cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras como cadenas nuevas alrededor de su corazón. Entonces hagámoslo, dijo finalmente. Destruyamos a Armand.
o muramos en el intento, porque a veces la única diferencia entre la libertad y la condena es el coraje de dar el primer paso hacia el abismo. Y ellos estaban listos para saltar. La noche elegida para la infiltración al palacio era sin luna. Las nubes cubrían el cielo como un manto negro, y el viento soplaba con fuerza suficiente para ahogar cualquier sonido sospechoso. Era una noche perfecta para criminales y conspiradores. Rafael había pasado los últimos 10 días preparándose. Había dibujado mapas detallados del palacio de memoria, señalando cada pasillo, cada guardia, cada puerta que necesitarían atravesar. Germain había conseguido uniformes de sirvientes, documentos falsificados y una llave maestra que, según juraba, abría el 90% de las puertas del ala administrativa. El plan era arriesgado hasta la locura. Rafael entraría disfrazado de mensajero nocturno, llegaría a la biblioteca privada de Armand, robaría los documentos incriminatorios y saldría antes del amanecer. Simple en teoría, mortal en la práctica. «Déjame ir contigo», había insistido Isabeau la noche anterior. «No», respondió Rafael con firmeza. «Eres demasiado reconocible. Si alguien descubre que una mujer ciega está merodeando por el palacio...» «Nadie nota a los ciegos», lo interrumpió ella. «Somos invisibles, como los sirvientes». Edouard, desde su celda, había apoyado a Rafael. El silencio había sido su respuesta. «Necesitas a alguien que pueda sentir los mecanismos», continuó Isabeau. «Alguien cuyo tacto esté tan desarrollado que pueda abrir cerraduras solo por el sonido y la sensación. Y yo he pasado 18 años aprendiendo a ver con mis manos». Así fue como, contra toda lógica y razón, Isabeau terminó acompañando a Rafael en la misión más peligrosa de sus vidas. Entraron por las cocinas, donde un viejo cocinero que le debía favores a Madame Boss les abrió una puerta trasera. El palacio estaba oscuro, iluminado solo por antorchas que proyectaban sombras, danzantes en las paredes de mármol. Isabeau caminaba con su bastón, pero de una manera diferente, más lenta, más cautelosa, como si cada paso pudiera ser el último. «2 guardias adelante», susurró Rafael. «Esperaremos a que pasen». Se escondieron detrás de una columna, respirando en silencio. Isabeau podía escuchar los pasos pesados de los guardias, el tintineo de sus armaduras, sus voces aburridas comentando sobre el clima. Cuando pasaron, Rafael tocó el hombro de Isabeau y continuaron. Subieron escaleras de mármol, atravesaron galerías llenas de retratos de reyes muertos, pasaron junto a salones donde alguna vez se celebraron bailes que Edouard había descrito con nostalgia. «Aquí», susurró Rafael finalmente, deteniéndose frente a una puerta de roble macizo con incrustaciones de oro. La biblioteca privada. Isabeau se arrodilló frente a la cerradura. Sacó de su bolsillo un pequeño estuche con herramientas que Germain le había proporcionado. Ganzúas delgadas como agujas, tensores de metal, un pequeño estetoscopio modificado. Colocó el estetoscopio contra la cerradura y comenzó a trabajar. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica, sintiendo cada mecanismo. Cada clic, cada resistencia. El mundo exterior desapareció. Solo existía ella y el metal, conversando en un lenguaje que solo sus manos entendían. 3 minutos. 5 minutos. 10. Rafael vigilaba nerviosamente el corredor, su mano en la empuñadura de su daga. Cada segundo que pasaba era una invitación al desastre. Y entonces, un clic definitivo. La cerradura cedió. «Ya está», susurró Isabeau, y había triunfo en su voz. Entraron rápidamente. La biblioteca era circular, con estanterías que llegaban hasta el techo abovedado. Había libros encuadernados en cuero, pergaminos antiguos, mapas desplegados sobre una mesa enorme, y en el centro, protegida por una vitrina de cristal, una caja de metal con el escudo heráldico de los Valmont. «Ahí», dijo Rafael, «los documentos deben estar ahí». Pero cuando se acercaron, descubrieron que la vitrina tenía su propia cerradura. Y esta era diferente, un mecanismo de relojería tan complejo que incluso Isabeau dudó. «Necesito tiempo», susurró. «Esto es complicado». «No tenemos tiempo», respondió Rafael, mirando hacia la puerta con creciente ansiedad. Isabeau
respiró profundamente. Colocó ambas manos sobre el mecanismo y cerró sus ojos inútiles. Escuchó, no con sus oídos, sino con algo más profundo. Sintió el pulso del metal, el ritmo de los engranajes, el secreto escondido en su diseño. Y lentamente, pieza por pieza, comenzó a desarmarlo. Pero entonces, desde el corredor, llegó el sonido que más temían. Voces, muchas voces, y pasos acercándose. «Maldición», siseó Rafael. «Cambio de guardia. No estaba programado para esta hora». «Casi lo tengo», murmuró Isabeau, el sudor corriendo por su frente. «No hay tiempo. Tenemos que irnos». «Casi lo tengo». La puerta de la biblioteca comenzó a abrirse. Rafael tomó a Isabeau por el brazo, tirando de ella hacia una cortina pesada que ocultaba un pasadizo lateral. Se escondieron justo cuando 3 guardias entraron en la biblioteca. «Su señoría pidió que revisáramos aquí cada hora», dijo uno de ellos. «Está paranoico desde que esos malditos rebeldes comenzaron a hacer preguntas». «¿Rebeldes?», preguntó otro. «¿De qué hablas? He escuchado rumores. Gente preguntando sobre la noche que mataron al príncipe Henri. Gente buscando a testigos. Lord Armand está furioso. Dice que alguien está intentando desenterrar el pasado». Isabeau y Rafael intercambiaron miradas tensas. Armand sabía, quizás no todos los detalles, pero sabía que algo se estaba moviendo en las sombras. Los guardias inspeccionaron la habitación superficialmente y luego se marcharon. Cuando sus pasos se alejaron, Isabeau se liberó del agarre de Rafael y corrió de vuelta a la vitrina. Isabeau no, pero era demasiado tarde. Ella ya estaba trabajando de nuevo en el mecanismo, sus manos moviéndose con una urgencia frenética. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo segundos, el mecanismo se dio con un clic suave. La vitrina se abrió. Rafael tomó la caja de metal. Dentro, tal como esperaban, había documentos, libros de contabilidad con cifras alteradas, recibos firmados por mercenarios, cartas selladas con el sello de Armand, ordenando eliminar testigos incómodos. Y lo más condenatorio de todo, un diario personal donde Armand detallaba su plan para asesinar a Henri y culpar a Edouard. Esto es más de lo que imaginábamos», susurró Rafael, sus manos temblando. «Con esto podemos destruirlo». Tomaron los documentos más importantes, dejando todo lo demás aparentemente intacto. Con suerte, Armand no notaría el robo hasta que fuera demasiado tarde. Salieron de la biblioteca cerrando la puerta cuidadosamente. Bajaron las escaleras, atravesaron los corredores. Estaban a solo minutos de la salida cuando escucharon la voz que helaba la sangre. «Detente». Se giraron lentamente. Al final del corredor, iluminado por la luz de las antorchas, estaba Lord Armand Valmont en persona. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos azules tan fríos como el hielo. Vestía ropas de terciopelo negro bordadas con hilo de oro. Su presencia emanaba poder y crueldad en partes iguales. Y sonreía. «Qué interesante», dijo con voz suave, casi afectuosa. «Una mujer ciega y un fugitivo merodeando por mi palacio en plena noche. ¿Qué podría significar esto?» Rafael empujó a Isabeau detrás de él, su mano yendo a la daga. «Aléjate de nosotros, Armand». «¿O qué?». El hombre rió. «¿Me matarás aquí mismo? Hay 20 guardias a menos de 30 segundos de distancia. Una palabra mía y ambos estarán muertos». «Entonces hazlo», dijo Isabeau, saliendo de detrás de Rafael con una valentía que desafiaba su terror. «Pero antes de que lo hagas, deberías saber que no somos los únicos. Hay otros, y tienen copias de todo lo que has hecho. Matar a Henri, robar del tesoro real, asesinar a testigos, todo». Armand dejó de sonreír. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. «¿Estás mintiendo?» «¿Lo estoy?» Isabeau dio un paso adelante. «Pierre Leclerc está vivo. Raphael Corvin está vivo. Madame Voss está viva. Y todos ellos están listos para testificar ante el Consejo Real. Tus días como titiritero están terminados. Lord Armand». El silencio que siguió era absoluto. Armand observó a aquella mujer ciega con una mezcla de sorpresa y
¿Respeto? Eres valiente, dijo finalmente. Estúpida pero valiente. Dime tu nombre. Isabeau Morel. Isabeau Morel, repitió él saboreando las palabras. Recuerdo ese nombre, la hija del comerciante que perdió su fortuna, la cieguita que cayó al río cuando era niña. Edouard te salvó, ¿verdad? El corazón de Isabeau se detuvo. ¿Cómo? Sé muchas cosas, querida, dijo Armand con suavidad. Sé que has estado visitando a mi sobrino en su celda. Sé que te has enamorado de él. Y sé que planeas algún tipo de intento desesperado de salvarlo. Es conmovedor. Realmente lo es. Dio un paso adelante. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho. Isabeau Morel. Edouard nunca saldrá de esa celda con vida. Porque incluso si presentas todas tus pruebas, incluso si convences al consejo, incluso si el pueblo mismo lo exige, yo me aseguraré de que muera antes de que lo liberen. Envenenamiento, un accidente, una fuga fallida. No importa cómo, pero morirá. Porque mientras él viva, mi derecho al trono está en duda. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabeau. Eres un monstruo. Soy un rey, corrigió Armand. Y los reyes hacen lo necesario para mantener el poder. Ahora, me darás esos documentos, o tu amigo Rafael morirá aquí mismo. Tengo un ballestero apuntándole desde aquella galería superior. Una palabra mía, y tendrá un virote atravesándole el corazón. Isabeau miró hacia donde Armand señalaba. No podía ver al ballestero, pero sabía que estaba allí. Podía sentir su presencia, su intención asesina. Los documentos, repitió Armand extendiendo la mano. Ahora. Rafael apretó la bolsa contra su pecho, pero Isabeau tocó su brazo suavemente. Dáselos, susurró. Isabeau, no, dáselos. Con desgano, Rafael entregó la bolsa. Armand la tomó, revisó su contenido brevemente y asintió satisfecho. Excelente. Ahora váyanse. Y si vuelven a intentar algo tan estúpido, la próxima vez no seré tan misericordioso. Se dieron vuelta para irse, derrotados. Pero cuando estaban a punto de desaparecer por el corredor, Isabeau se detuvo. Giró hacia Armand, y aunque no podía verlo, su mirada ciega lo atravesó como una lanza. «Te equivocas en una cosa, Lord Armand», dijo con voz clara y firme. «No necesitamos esos documentos para destruirte, porque la verdadera prueba de tu culpabilidad no está en el papel, está en tu corazón podrido, y tarde o temprano el mundo lo verá». Armand rió, pero había incomodidad en esa risa. Palabras vacías de una mujer desesperada. «Ahora vete, antes de que cambie de opinión». Salieron del palacio bajo la lluvia que había comenzado a caer. Y mientras corrían hacia la seguridad de las calles oscuras, Rafael miró a Isabeau con confusión. «¿Por qué le dijiste eso?» «Hemos perdido todo. Sin esos documentos no tenemos forma de probarlo ante el consejo». Isabeau sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero llena de secretos. Porque mientras él revisaba los documentos, yo le robé algo más valioso. Sacó de su manga un pequeño anillo de oro con el escudo de los Valmont. Pero no era un anillo cualquiera. Tenía incrustaciones de rubíes que formaban las iniciales HB, Henri Valmont. «Es el anillo de Henri», susurró Rafael incrédulo. «El que llevaba puesto cuando lo asesinaron». Todos pensaron que había desaparecido, pero Armand lo llevaba puesto, completó Isabeau. Lo sentí cuando me acerqué a él, el metal, el peso, la forma. Y mientras él estaba distraído con los documentos, se lo quité. Rafael la miró como si fuera un milagro. Esto prueba que Armand estuvo en la escena del crimen, que tomó algo personal de Henri después de matarlo. Es suficiente para sembrar dudas razonables. «Es suficiente para empezar», corrigió Isabeau. «Pero necesitamos más. Necesitamos a Lord Beaumont. Y necesitamos un plan mejor que infiltrarnos en palacios en medio de la noche». Rafael asintió. Y mientras corrían hacia el monasterio abandonado donde los demás esperaban, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. La guerra había comenzado, y solo los dioses sabían cómo terminaría. Lord Beaumont vivía en una mansión a las afueras de la ciudad, rodeada por jardines, meticulosamente cuidados y muros altos que mantenían al mundo a distancia. Era un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado,
para mantener ilusiones sobre la naturaleza humana. Había sido amigo del padre de Edward, había aconsejado a 3 reyes y había votado a favor de condenar a Edward por asesinato, aunque cada noche, desde entonces, no podía dormir sin ver el rostro del joven príncipe en sus pesadillas. Cuando Isabeau y Madame Voss llegaron a su puerta, escoltadas por Rafael, que esperaba escondido en las sombras, el mayordomo intentó rechazarlas. Lord Beaumont no recibe visitas sin cita previa. Dígale que venimos en nombre de Edward Valmont, dijo Isabeau con firmeza, y que si no nos recibe ahora, su conciencia jamás encontrará paz. El mayordomo palideció. 10 minutos después, estaban en el estudio de Beaumont, una habitación forrada de libros de leyes y tratados políticos. El lord estaba sentado detrás de un escritorio masivo, sus manos temblorosas sosteniendo un vaso de brandy. Sabía que este día llegaría, dijo sin mirar a sus visitantes. Sabía que alguien vendría eventualmente a recordarme mi cobardía. No venimos a acusarlo, dijo Madame Voss. Venimos a ofrecerle redención. Beaumont rió amargamente. ¿Redención? Para un hombre que condenó a un inocente porque no tuvo el valor de enfrentarse a un tirano, no existe tal cosa. Isabeau se acercó al escritorio. Colocó el anillo de Henry sobre la madera pulida. ¿Reconoce esto, Lord Beaumont? El hombre se levantó bruscamente tomando el anillo con manos temblorosas. ¡Santo Dios! Es el anillo de Henry. ¿Dónde lo encontraron? En el dedo de Lord Armand, respondió Isabeau. Lo llevaba puesto como un trofeo, como una señal de su victoria. Beaumont se derrumbó en su silla, el anillo apretado en su puño. Yo sabía que Armand estaba detrás de todo. Cuando Pierre y Margot vinieron a mí con su testimonio, supe que decían la verdad, pero no tenía pruebas suficientes. Y Armand controlaba al consejo, a los guardias, a todo. Si hubiera hablado, me habrían silenciado, a mí y a mi familia. Y en cambio silenciaste tu conciencia, dijo Madame Voss sin compasión, y condenaste a un hombre inocente. ¡Lo sé!, gritó Beaumont golpeando el escritorio. ¡Cada día lo sé! Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Edward cuando pronunciamos el veredicto. La manera en que me miró, como si hubiera esperado más de mí, y tenía razón, merecía más. Isabeau se inclinó hacia adelante. Entonces démoselo ahora. Tenemos a Pierre Leclerc listo para testificar. Tenemos a Rafael Corbin, que estuvo presente en la escena del crimen. Tenemos el anillo, y tenemos su testimonio de que Pierre y Margot vinieron a usted. Es suficiente para reabrir el caso. Armand jamás lo permitirá, respondió Beaumont. Tiene demasiado poder, demasiados aliados. Pero usted también tiene poder, insistió Isabeau. Es uno de los lords más antiguos del Consejo. Su voz tiene peso, y si presenta una moción formal para revisar el caso, especialmente con nuevas pruebas, el resto del Consejo estará obligado a escuchar. Beaumont guardó silencio durante un largo momento. Bebió su brandy de un trago y se sirvió otro. Incluso si lo hiciera, dijo finalmente, incluso si logramos reabrir el caso, Armand no se quedará quieto. Intentará asesinar a los testigos. Intentará comprar votos. Intentará todo lo que esté en su poder para evitar que la verdad salga a la luz. Lo sabemos, respondió Madame Voss. Por eso necesitamos que convoque una sesión especial del Consejo Pública, donde el pueblo pueda presenciar el testimonio, donde Armand no pueda ocultar la verdad detrás de puertas cerradas. Beaumont las miró como si se hubieran vuelto locas. ¿Una sesión pública? Eso no se ha hecho en 100 años. El protocolo, al infierno con el protocolo, lo interrumpió Isabeau con fiereza. Un hombre inocente morirá en 40 días. ¿Eso importa más que el protocolo? El lord cerró los ojos. En su mente vio 2 caminos. Uno donde permanecía callado, donde vivía el resto de sus días con la culpa comiéndolo vivo, donde permitía que otro hombre bueno muriera por su cobardía, y otro donde finalmente encontraba el valor que había perdido hacía 3 años, donde arriesgaba todo por hacer lo correcto, donde quizás podía dormir de nuevo sin pesadillas. «Está bien», susurró finalmente. «Lo haré. Convocaré al consejo. Presentaré las pruebas. Y que los dioses nos ayuden a todos».
Isabeau sintió lágrimas de alivio rodar por sus mejillas. Gracias, Lord Beaumont. No sabe lo que esto significa. Oh, lo sé, respondió él con una sonrisa triste. Significa que probablemente estaré muerto en un mes. Pero quizás valga la pena. Morir con honor es mejor que vivir con vergüenza. Aquella noche, mientras regresaban al monasterio, Isabeau sintió por primera vez, desde que comenzó todo esto, que quizás, solo quizás tenían una oportunidad real. Pero lo que no sabían era que Armand ya estaba moviendo sus propias piezas. Había escuchado cada palabra de la conversación en el estudio de Beaumont, gracias a un sirviente leal que le reportaba todo. Y mientras Isabeau dormía esa noche, soñando con la libertad de Edouard, Armand estaba en su propio estudio, escribiendo órdenes para sus mercenarios más despiadados. La orden era simple: eliminar a todos los testigos antes de que pudieran testificar. Y si era necesario, quemar el monasterio abandonado hasta los cimientos, con todos dentro. El ataque llegó 3 noches antes de la sesión del consejo. Isabeau estaba con Edouard en su celda, contándole sobre Beaumont, sobre el plan, sobre la esperanza que finalmente parecía real. Él la escuchaba con una mezcla de asombro y terror, sosteniendo sus manos entre las suyas encadenadas, como si fueran lo único real en el mundo. 40 días, había dicho ella con una sonrisa. En 40 días caminarás libre, y yo estaré allí para verte. Edouard había tocado su rostro con ternura. Si algo sale mal, si Armand intenta algo, no lo hará, lo interrumpió ella. Ya no tiene forma de detenernos. Beaumont convocará al consejo pasado mañana. Todo el reino estará mirando. No puede actuar abiertamente, pero estaba equivocada. El primer indicio fue el olor, humo, denso y acre, entrando por las ventanas del monasterio. Luego, el sonido de caballos, muchos caballos, y voces gritando órdenes militares. Germain irrumpió en el calabozo, su rostro pálido como la muerte. ¡Nos atacan! Hay mercenarios rodeando el monasterio. ¡Van a quemarlo todo! Isabeau se puso de pie de inmediato. ¿Cuántos? 20, quizás 30. Están arrojando antorchas por las ventanas. El fuego se está propagando rápido. Edouard tiró de sus cadenas con desesperación. ¡Sácala de aquí! Germain, llévatela. No, gritó Isabeau. No voy a dejarte morir encadenado como un animal. No tienes opción. Si te quedas, morirás conmigo. Germain buscó frenéticamente las llaves de las cadenas, pero sus manos temblaban tanto que no podía insertar la llave en la cerradura. ¡Maldición! ¡No puedo! Una explosión sacudió el edificio. Una de las paredes del corredor se derrumbó en llamas. El humo comenzaba a llenar el calabozo, espeso y asfixiante. Raphael apareció corriendo con Pierre y Madame Voss detrás de él. «Tenemos que salir ahora», gritó. «El edificio se está derrumbando. No sin Edouard», insistió Isabeau tosiendo por el humo. Raphael evaluó la situación en segundos. Las cadenas eran de hierro macizo, diseñadas para resistir cualquier intento de fuga. Romperlas tomaría tiempo que no tenían. Pero entonces vio algo. La argolla que anclaba las cadenas a la pared estaba en piedra antigua, erosionada por siglos de humedad. «¡La pared!», gritó. «¡Podemos romper la pared!». Tomó una viga de madera caída y comenzó a golpear la argolla con toda su fuerza. Pierre se unió a él, 1 vez, 2 veces, 3 veces. La piedra comenzó a agrietarse. El fuego ya estaba en las escaleras. El calor era insoportable. Isabeau tosía violentamente, sus ojos ciegos, llorando por el humo. «¡Vamos!», rugió Raphael, golpeando con fuerza sobrehumana. Finalmente, con un crujido terrible, la argolla se desprendió de la pared. Edouard estaba libre, aunque todavía tenía las cadenas colgando de sus muñecas. «¡Corran!», gritó Germain. Salieron corriendo por los corredores en llamas. El techo comenzaba a colapsar. Vigas ardientes caían a su alrededor. Madame Voss tropezó, y Pierre tuvo que cargarla sobre sus hombros. Isabeau, guiada por Edouard, que conocía el monasterio de memoria, corría con una certeza que desafiaba su ceguera. Pero cuando llegaron al patio principal, se encontraron rodeados.
30 mercenarios formaban un círculo alrededor de ellos, con arcos tensados y espadas desenvainadas. Y al frente, montado en un caballo negro como la noche, estaba Lord Armand Valmont. ¡Qué patético!, dijo con voz fría. Ratas huyendo de un edificio en llamas. Pero las ratas nunca escapan realmente, ¿verdad? Edward se adelantó, las cadenas resonando, su cuerpo debilitado por años de prisión, pero su mirada ardiendo con furia. ¡Cobarde!, escupió. Siempre fuiste un cobarde, Armand. Mataste a Henry porque no podías vencerlo en una competencia justa. Y ahora quemas vivos a testigos porque no puedes enfrentar la verdad. Armand desmontó lentamente. Caminó hacia Edward hasta quedar cara a cara con él. La verdad, dijo con una sonrisa cruel, es lo que yo diga que es. Y mañana, la verdad será que un grupo de conspiradores murió en un trágico incendio, incluyendo al príncipe asesino que intentaba escapar de la justicia. Beaumont sabe la verdad, dijo Isabeau, dando un paso adelante. El consejo será convocado de todas formas. ¿Beaumont? Armand rió. Beaumont tuvo un desafortunado accidente esta tarde, una caída desde su balcón. Murió instantáneamente. ¡Qué tragedia! Isabeau sintió que el mundo se derrumbaba. Beaumont, su única esperanza en el consejo, muerto. Eres un monstruo, susurró. Soy un superviviente, corrigió Armand. Y los supervivientes hacen lo que sea necesario. Ahora, mercenarios, mátenlos a todos. Rápido y limpio. Y asegúrense de que los cuerpos sean identificables. Quiero que el reino entero vea lo que les pasa a los traidores. Los arqueros tensaron sus arcos. Los espadachines avanzaron. Este era el final. Después de todo lo que habían luchado, de todo lo que habían sufrido, terminaría aquí, en el patio de un monasterio en llamas. Edward tomó la mano de Isabeau. Lamento no haber podido darte el final que merecías, susurró. Ella sonrió a través de las lágrimas. Me diste algo mejor. Me diste una razón para creer que el mundo todavía tiene bondad. Se prepararon para morir. Pero entonces, desde la oscuridad que rodeaba el monasterio, llegó un sonido inesperado, cuernos de guerra, decenas de ellos, y el trueno de caballos, muchos caballos. De entre las sombras emergió un ejército, no mercenarios, no guardias del palacio, sino ciudadanos, granjeros con horcas, herreros con martillos, comerciantes con espadas oxidadas, mujeres con antorchas, ancianos con bastones, y al frente de todos ellos, montado en un caballo gris, un hombre que Isabeau reconoció por su voz. ¡Alto!, gritó el padre Augustín, el sacerdote que la había enviado a cuidar de Edward. En nombre del pueblo, detengan esta masacre. Armand giró incrédulo. ¿Qué demonios? La palabra se ha esparcido, Lord Armand, dijo el sacerdote con voz firme. Hemos escuchado los rumores sobre el asesinato de Henry, sobre Pierre Leclerc, sobre la verdad que has estado ocultando, y hemos venido a exigir justicia. Son simples campesinos, rugió Armand. Mercenarios, acaben con ellos. Pero los mercenarios dudaron, porque había cientos de personas, quizás 1000. Todo el pueblo de las aldeas cercanas, armados con lo que tenían, unidos por una causa común. Y entonces, desde el otro lado del patio, llegó otra voz. Bajo orden del Consejo Real, todos bajen las armas. Un grupo de 20 guardias reales entró al patio. Y al frente de ellos, para asombro de todos, estaba un hombre que se suponía debía estar muerto, Lord Beaumont, con un brazo vendado y el rostro magullado, pero vivo. El intento de asesinato falló, Armand, dijo Beaumont con voz helada. Tu mercenario me arrojó del balcón, pero caí en las rosas del jardín. Sobreviví, y he traído conmigo órdenes de arresto, firmadas por el Consejo en tu contra. Armand retrocedió, su rostro contorsionado en una máscara de furia e incredulidad. «Esto es traición. Soy el heredero al trono. Eres un asesino», dijo Edward avanzando hacia él. «Y ahora finalmente pagarás por lo que hiciste». Los mercenarios, viendo que la situación estaba perdida, comenzaron a bajar las armas. Algunos huyeron, otros se rindieron. Armand quedó solo, rodeado por guardias reales, por ciudadanos furiosos, por los fantasmas de todos aquellos que había destruido. «No», susurró. «No puede terminar así.
Yo debía ser rey. Jamás fuiste digno de serlo, respondió Edward con tristeza. Henry lo era, y tú lo sabías. Por eso lo mataste. Armand intentó sacar una daga oculta en su cinturón. Quizás para atacar, quizás para quitarse la vida, pero Rafael fue más rápido. Lo desarmó con un movimiento preciso y lo derribó al suelo. «Este es por Henry», susurró Rafael, «y por Celeste, y por todos los que destruiste». Los guardias encadenaron a Armand. Mientras era arrastrado hacia un carruaje que lo llevaría a las mazmorras reales, gritaba maldiciones y amenazas. Pero nadie lo escuchaba ya. Isabeau corrió hacia Edward y lo abrazó con una fuerza que hacía doler. Él la sostuvo, enterrando el rostro en su cabello, llorando por primera vez en 3 años, sin vergüenza. «Se acabó», susurró ella. «Finalmente se acabó». «No», respondió él con voz temblorosa. «Recién está comenzando». Y mientras el monasterio ardía a sus espaldas, mientras el pueblo celebraba, mientras los guardias se llevaban al tirano que había atormentado al reino durante tanto tiempo, Edouard Valmont sintió algo que no había sentido desde que era un niño. Libertad. El juicio de Armand Valmont duró 3 días. Se llevó a cabo en el gran salón del consejo, con las puertas abiertas para que todo el pueblo pudiera presenciar. Miles de personas se agolparon afuera, escuchando cada testimonio, cada revelación, cada verdad que durante tanto tiempo había sido ocultada. Pierre Leclerc testificó primero. Con voz temblorosa pero firme, describió la noche del asesinato. Cómo vio a Armand subir las escaleras con algo que goteaba. Cómo escuchó el grito de Henry. Cómo Armand salió con las manos manchadas de sangre. Rafael testificó después. Narró cómo había sido el guardia personal de Henry, cómo los encapuchados habían irrumpido, cómo había intentado defender a su príncipe y había sido golpeado por la espalda. Mostró la marca de hierro candente en su palma, prueba de la crueldad de Armand. Dambos testificó sobre lo que había visto esa noche, sobre el testimonio de la cocinera Margot antes de ser asesinada, sobre los años de silencio forzado. Y finalmente Edward subió al estrado. Ya no era el prisionero harapiento y derrotado. Habían pasado 2 semanas desde su liberación. Se había bañado, cortado el cabello, afeitado la barba. Vestía ropas nobles, aunque simples. Y cuando habló, su voz resonó por todo el salón con la autoridad de alguien que había nacido para liderar. «Lord Armand Valmont asesinó a mi hermano. Henry», dijo mirando directamente al acusado. «Lo hizo porque Henry había descubierto sus crímenes. El desvío de fondos del tesoro real, los sobornos a mercenarios, las amenazas contra quienes cuestionaban su poder. Henry iba a exponerlo ante el consejo, y por eso Armand lo mató. Usó mi daga, plantó testigos falsos, y me condenó a 3 años de tortura por un crimen que él cometió». Se dio vuelta hacia el consejo. «Pero esto no es solo sobre justicia para mí, es sobre justicia para Henry, para Margot, Blanchard, para Celeste Moreau, para todos los que Armand destruyó en su camino hacia el poder. Y es sobre asegurar que nunca más un tirano pueda manipular el sistema de justicia de este reino». El consejo deliberó durante horas, pero cuando el veredicto llegó fue unánime. Culpable de asesinato, culpable de traición, culpable de malversación de fondos, culpable de conspiración para usurpar el trono. La sentencia: ejecución pública, dentro de 7 días. Cuando leyeron el veredicto, Armand no gritó, no lloró. Simplemente miró a Edward con ojos llenos de odio puro. «Me subestimaste», dijo Edward suavemente. «Pensaste que porque estaba encadenado estaba derrotado. Pero olvidaste algo. Un hombre encadenado que tiene fe es más libre que un tirano en un trono». Armand fue llevado a la misma celda donde Edward había pasado 3 años. Era una justicia poética que a nadie pasó desapercibida. Esa noche hubo una celebración en las calles. El pueblo bailaba, cantaba, bebía. Habían derrotado a un monstruo. Habían probado que la justicia todavía existía. Pero Edward no celebraba. Estaba en los jardines del palacio, el mismo lugar donde hacía 18 años había salvado a una niña de ahogarse en el río,
Isabeau lo encontró allí, sentado junto al agua, mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó ella sentándose a su lado. En Henri, respondió Edouard, en cómo debería estar aquí para ver esto, para ver que su muerte no fue en vano, que la verdad finalmente salió a la luz. Isabeau tomó su mano. Él sabe, donde quiera que esté sabe. Edouard giró hacia ella. Incluso en la oscuridad, ella era hermosa. Su rostro sereno, su sonrisa suave. En sus ojos que no veían, pero que parecían comprender todo. Isabeau, dijo suavemente, en 2 días el consejo me coronará rey. Será una ceremonia grande, con nobles y embajadores. Todo lo que un rey debería ser. Lo sé, respondió ella, pero nada de eso importa sin ti. Isabeau sintió que su corazón se detenía. Edouard. Él se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos. Sé que soy un hombre roto. Sé que tengo cicatrices que nunca sanarán completamente. Sé que los fantasmas de estos 3 años me perseguirán por el resto de mi vida. Pero también sé que sin ti habría muerto en esa celda. No físicamente, sino en mi alma. Me salvaste, Isabeau. No con tus manos, con tu fe. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ella. ¿Qué me estás pidiendo? Que te cases conmigo, que seas mi reina. Que me ayudes a reconstruir este reino que tanto daño ha sufrido. Que me enseñes a ser el rey que Henri habría sido. Isabeau sollozó, apretando sus manos. No soy una noble, no tengo título, ni fortuna, ni siquiera puedo ver tu rostro claramente. No necesitas verme, respondió Edouard con ternura. Me conoces mejor que nadie en este mundo. Ves lo que realmente soy, no lo que aparento ser. Y eso es más valioso que todos los tesoros del reino. Isabeau se inclinó hacia adelante, tocando su rostro con ambas manos. Recorrió cada línea, cada cicatriz, cada marca que los años le habían dejado. Sí, susurró finalmente. Sí, me casaré contigo. Edouard la besó entonces bajo las estrellas, junto al río donde todo había comenzado 18 años atrás. Y en ese beso había promesas de amor, de sanación, de un futuro que construirían juntos. 2 días después, Edouard fue coronado rey, pero antes de la ceremonia hizo algo que nadie esperaba. Abolió las celdas subterráneas del monasterio, abandonado, y las convirtió en un hospital para los pobres, en honor a los que habían sufrido en la oscuridad. Una semana después, Lord Armand Valmont fue ejecutado en la plaza pública. Miles presenciaron su muerte. Y cuando cayó, fue como si un peso hubiera sido levantado del reino entero. Raphael Corbin fue nombrado capitán de la Guardia Real. Dedicó el resto de su vida a proteger al rey que una vez había sido prisionero. Pierre Leclerc fue perdonado por su silencio y se le otorgó una pensión generosa. Pasó sus últimos años escribiendo la historia verdadera de lo que había sucedido, para que nunca fuera olvidada. Madame Voss volvió al palacio como consejera del rey. Su sabiduría y su coraje la convirtieron en una leyenda. Germain fue liberado de su puesto como carcelero y se convirtió en maestro de armas del palacio. Entrenó a una nueva generación de guardias en el honor y la lealtad. Y un mes después de la coronación, en una ceremonia íntima en la capilla del palacio, Edouard y Isabeau se casaron. Ella llevaba un vestido blanco sencillo, con flores en el cabello. Él vestía las ropas reales, pero había insistido en llevar también las cadenas que había usado en prisión, colgadas de su cinturón como recordatorio. Para nunca olvidar de dónde vine, explicó, y quién me salvó. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el pueblo entero estalló en celebración. Las campanas repicaron por toda la ciudad, y por primera vez en años, el reino sintió esperanza verdadera. Esa noche, en los aposentos reales, Edouard e Isabeau estaban solos finalmente. Él la guió hacia el balcón que daba a la ciudad iluminada por 1000 antorchas. «No puedo verlo», dijo ella con una sonrisa, «pero puedo sentirlo. La alegría, la paz, el amor». «Eso es más de lo que la mayoría puede ver», respondió Edouard, abrazándola desde atrás. «Los ojos mienten, Isabeau, pero el corazón nunca miente». Ella giró en sus brazos, tocando su rostro con ternura infinita. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que
que empezó con una promesa que un niño le hizo a una niña hace 18 años, y terminó con esa promesa cumplida. Edward sonrió. Era una sonrisa real, sin sombras, sin dolor. No ha terminado, dijo suavemente. Apenas está comenzando. Y tenía razón, porque el amor verdadero no es el que te salva una vez, es el que te salva cada día, en cada elección, en cada acto de fe, y ellos pasarían el resto de sus vidas salvándose mutuamente, en la oscuridad y en la luz, en las cadenas y en la libertad, hasta que la muerte, inevitable y misericordiosa, los separara finalmente. Pero esa es una historia para otro tiempo. Fin. Porque hay amores que trascienden el tiempo. Porque hay promesas que ninguna cadena puede romper. Y porque a veces la ceguera ve más que 1000 ojos abiertos.